Paz del Señor, querida iglesia. Increíblemente ya estamos en septiembre. Y aunque han pasado los meses, han sido durísimos, sabemos que por delante no va a ser mucho más fácil, pero la misericordia de Dios, su control, su plan sigue vigente, aleluya, para la humanidad y para nosotros como iglesia. Me gustaría invitarles a leer en Ezequiel, sí, la palabra del Señor lo vamos a encontrar en Ezequiel y luego también en el Evangelio de Lucas. Ezequiel capítulo 22 y vamos a leer desde el versículo 29 y parte del versículo 30 también. Y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y está orando, como pastores hemos estado orando. Yo sé que muchos de ustedes también, para que esta reunión, para que esta palabra, aleluya, el Espíritu Santo pueda llegar a tu corazón y lo que estés necesitando, Él pueda hacer una obra perfecta, sí, que la voluntad de Dios se pueda realizar en tu vida. Dice así. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia. Parece que se parece, valga la redundancia, parece que estamos leyendo un noticiero de hoy en día. ¿Qué dice? Y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre o mujer que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Oh, ¿qué es lo que hemos leído? Oigan, aquí estamos conociendo cómo piensa el Señor, estamos conociendo su misericordia, está conociendo sus planes, estamos conociendo en realidad parte de su corazón. ¿Qué les ha pasado a ustedes? Yo sé lo que me ha pasado a mí cuando llegamos a conocer realmente el corazón de otro. ¿No es cierto que muchas veces tal vez nos decepcionamos? La manera que tienen de pensar, su ética, su moral, su forma de reaccionar. Muchas veces como que nos desanimamos y nos alejamos un poco, pero muchas otras veces cuando llegamos a conocer el corazón de alguien, ¿no es cierto? Oh, nos entusiasma, nos da seguridad. Es lo que falta hoy en día. Todos tienen miedos de todo, pero cuando llegamos a conocer un buen corazón, realmente nos da mucha confianza y seguridad. Es más, ustedes saben que muchos no se atreven a abrirse completamente para no ser decepcionados. Tal vez entregan mucho, pero reciben golpes. O tal vez no quieren decepcionar. Viven dentro de una imagen, viven dentro de una máscara para que no se den cuenta cómo son. También eso es una realidad. Pero estamos leyendo, aleluya, de que hay alguien que quiere que le conozcamos completamente y plenamente, y es nuestro Dios. Si hay alguien que quiere que conozcamos cómo piensa, que conozcamos cómo reacciona, que conozcamos su corazón, es Dios mismo. Y yo sé que tal vez varios de ustedes, queridos hermanos en la iglesia, o tal vez visitas, parientes, amigos, o personas de otros países que llegan a ver este video, esta reunión, puede ser que tengan una mala imagen de Dios. Tal vez encuentran que es cruel, que es poco afable. No, no nos engañemos, no nos dejemos llevar por las mentiras que se han dicho de Él. Cuando nos adentramos a su palabra, ella nos da a conocer cómo es nuestro Dios. Vamos a encontrar y descubrir su justicia. Excelente. Vamos a encontrar su tremendo poderío sobrenatural, creador. ¡Oh! ¿Saben? Vamos también a descubrir, yo creo que en parte, su sabiduría, su magnífica sabiduría. Sí, llegamos a conocer su misericordia y lo más grande, lo que me ha cautivado, su amor.
Sí, llegamos a descubrir su perfecto plan redentor para nosotros, la humanidad que Él creó. Recuerden que esto no era el plan de Él, no, sino que el hombre, la mujer, Adán y Eva, corrompieron esa lealtad y el pecado, la muerte entró a este mundo. Por eso que lo que leíamos en Ezequiel es una realidad. Injusticias, opresión, homicidios y bueno, todo esto que sabemos. Pero desde ese día cuando se restauraron las relaciones, Dios le prometió a Eva, de tu simiente, aleluya, nacerá uno que le va a romper la cabeza, ¿no es cierto?, a la serpiente, lo va a dejar con herida de muerte. Oh, sí, el plan redentor de Dios por medio de su único Hijo Jesús. Cristo, el Mesías, Jesús. Él consumó este plan. Todo lo que Él hizo en su vida, todo lo que Él llevó, nuestros pecados en la cruz, su resurrección, su gloriosa ascensión y luego se sienta en el trono a la derecha del Padre hasta que sus enemigos se han puesto bajo sus pies. Él consumó todo. Ahora no hay que añadirle nada más al plan de redención. Hay perdón, hay restauración, reconciliación con Dios. Ahora Él llega a ser nuestro Padre. ¡Qué hermoso! Hay sanidad, sí. Aleluya. Estamos esperando, eso sí, el día cuando Él regrese con nosotros, porque nos va a rescatar antes. Nos encontraremos con Él en el aire cuando venga a buscar a su iglesia. Pero el día de su regreso como Rey, donde Él va a tomar posesión de la victoria que Él nos ganó en la cruz. Bendito ese día, cuando Él ponga en orden todas las cosas, cuando aprese por 1000 años, ¿no es cierto?, al diablo, sí, al falso profeta también. Oh, qué días están por venir, son los mejores. Pero en este tiempo, en estos 2000 años que han transcurrido, si Él se ha demorado más en regresar por nosotros y luego instaurar, ¿no es cierto?, su reinado después de la gran tribulación, es por el amor que nos tiene, es por la paciencia que tiene, por la humanidad que Él creó. Él quiere que muchos más sean salvos, pero si lo dice, Cristo murió por toda la humanidad. Pablo en su primera carta a Timoteo dice que Él murió para que todos sean salvos, pero conocemos la realidad. Sí, Dios ha provisto de todo, pero ahora depende de nosotros y mucho a través de la historia le han negado. Pero hay muchos otros pueblos, etnias, países donde no se da esta oportunidad para que ellos conozcan este plan de redención, para que ellos conozcan el Evangelio de Cristo. Y sabes, ese deseo alberga el corazón de Dios, el amor por la humanidad. Sí, lo demostró al enviar a su Hijo a morir por nosotros que éramos pecadores. Su deseo, su corazón es que muchos conozcan el Evangelio, en realidad, que todos conozcan el Evangelio, y ahí será el fin. Sí, lo dice Mateo. ¿Cuándo será el fin? Cuando todo el mundo conozca y oiga el Evangelio, tenga la oportunidad de decir sí y no. Esperamos que la mayoría digan sí. ¿Cuándo será ese día? ¿Qué pueblos faltarán por alcanzar? No lo sabemos. Solo Él sabe. Falta ese país, falta esa ciudad, falta esa familia. Eso no lo sabemos. Así que hoy yo te quiero invitar, querida iglesia, que te puedas unir al corazón de Dios. ¿Será posible? Sí. Tú que eres salvo cada vez que haces la voluntad de Dios, ¿acaso no te llena de un gozo distinto al habitual? Cuando evangelizas a otros, cuando vamos a duras penas a evangelizar al Parque O'Higgins,
Estamos allí 2 horas, ¿no es cierto? Muchos nos rechazan, otros nos aceptan. ¿Qué pasa cuando terminamos? ¡Ah! Nos llenamos de un gozo. Sí, el gozo del Espíritu Santo por haber hecho la voluntad de Dios. Sí, yo te invito a que puedas con tu vida, agradar a Dios, agradar su corazón. ¿No conoces todo lo que Él desea? Bueno, ya te mencioné la importancia de conocerla a través de la Biblia y este aspecto es importante. Extender el Evangelio, extender su misión, su objetivo, su propósito. Él lo tiene claro y específico, que toda la humanidad tenga la oportunidad de conocerle. Para eso estamos apoyando al matrimonio de Sebastián, de Pía, sus 2 chiquititos, ¿no es cierto?, que son tan hermosos, una linda familia entregada al Señor, que dejaron sus trabajos, que dejaron su ciudad, que dejaron la tranquilidad en esa ciudad del sur para poder criar a sus hijos, para ir a uno de estos países de la ventana 1040. Uno de estos países que tal vez no puedo mencionar en forma pública por seguridad, pero ellos están dispuestos, se están preparando para que apenas se habilite el viajar desde Chile, para que Dios confirme, ¿no es cierto?, en cuanto a las plantas que necesitan. Se están capacitando también en misiones, esperando la voluntad de Dios para sus vidas. Bueno, Dios quiere que tú te involucres con la misión de este matrimonio, que tú te involucres con la misión de la iglesia. Sí, ¿cuál es la misión de la iglesia? Es que Dios pueda mantenerme sanito, con trabajo, con provisión, que todo alrededor tenga un confort suficiente. No, Él quiere que tú puedas involucrarte con su corazón y extender el Evangelio más allá de tu casa, a tus parientes, a tu ciudad, a tu país y hasta donde van a viajar Sebastián y Pía. ¿Qué necesita Dios? Él necesita entonces que tú abraces la misión de su corazón en primer lugar. Lo otro que necesita son tus ofrendas. Sí, son tus diezmos. Sí, es que te comprometas con Sebastián y Pía mensualmente. En realidad, Dios no necesita nada de esto. No sé qué dirá Sebastián y Pía ahora cuando me escucha esto. En realidad Dios no necesita nada, no nos necesita a nosotros. Ustedes creen que necesita nuestro dinero, pero si Dios es multimillonario. ¿Cuántos millonarios han multiplicado sus millones en esta pandemia? Sacapica, leer en las noticias. Tanta gente empobreciéndose con esta pandemia y otros han batido récord en sus economías. Dios no nos necesita. Él simplemente dice, voy a tomar esta estrella, la convierto en oro y se lo doy a Sebastián y Pía. ¡Pum! Lo que pasa en el corazón de Dios es que Él es su voluntad, su misión. La hermosura de Él es que siempre ha querido involucrarnos. ¡Qué increíble! Él siempre ha querido que seamos sus compañeros de trabajo. Como lo dijo el apóstol Pedro, somos colaboradores de Dios. ¡Wow! Él no es que necesite nuestra inteligencia, nuestras capacidades. No. Pero, ¿qué pasa cuando nos transformamos en en colaboradores de Dios? Nosotros mismos crecemos. Nosotros mismos empezamos a entrelazarnos con el corazón de Dios, a relacionarnos con Él, con esa exquisitez. Y ahí viene el gozo, viene la paz, viene el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Así que en realidad, cuando estoy mencionando estos tips,
Él quiere una relación más íntima contigo, a través de que tú abraces su misión, la misión de su corazón, a través de cuando tú diezmas, ofrendas o ofrendas para ayuda social, o en este caso también ofrendas directas, ¿no es cierto?, para la mensualidad de Sebastián y Pía. Ahí nos estamos involucrando nosotros mismos, aunque no viajemos, aunque nunca iremos a ese país. Aunque tal vez no conozcamos a Sebastián y Pía, nos involucramos no en la obra de ellos, sino que en la obra de Dios mismo. Sí, ¿qué más necesita? Que entendamos una vez por todas que necesitamos el respaldo del Espíritu Santo. Sí, ¿cómo fue el primer viaje misionero de Pablo? Quisieron tener la certeza del respaldo del Espíritu Santo. Y fue el mismo Espíritu Santo que les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Es el nombre anterior, ¿no es cierto?, de Pablo. ¿Dónde estoy leyendo? Hechos. Están por interno. Hechos, capítulo 13. Sí, hermoso Hechos, capítulo 13. Me emociona. El Espíritu Santo mismo los envió. ¿Se acuerdan cuando Pablo y sus compañeros querían abarcar ahora nuevas regiones? Dice que el Espíritu Santo se los prohibía. Como 3 veces, imagínense, es que la misión está organizada, planificada por el propio Espíritu Santo que vive en ti, si eres salvo, si es que has aceptado a Cristo en tu corazón y te has arrepentido de tus pecados y le has hecho Señor de tu vida. El Espíritu Santo entonces que mora en ti, Él es el que organiza todo esto y tiene planes para tu vida, para mi vida. Para mi vida lo ha ejercido ya de más de 30 años atrás con mi señora. Oh, que se haga tu voluntad. ¿Qué quieres que hagamos ahora? Fue así como comenzamos esa obra en la comuna de Peñalolén por el Espíritu Santo. Él sabe dónde hay mucho pueblo esperando escuchar la voz de Dios. Me impresiona trabajar con, con hermanos recién convertidos que abrazan la fe, con corazones abiertos para fundirse con el corazón de Dios, unirse con el corazón de Dios. Sí, Sebastián y Pía tienen también que tener el respaldo de poder del Espíritu Santo, llenarse completamente de la persona de Dios, del Espíritu Santo. Porque van a necesitar, de nuevo, van a necesitar dones sobrenaturales. Pero si eso es lo que tenía Pablo. ¿Qué hizo con el primero que se les enfrentó y les negó que evangelizaran a un gobernador? Pablo lo dejó ciego. Bueno, Dios dejó ciego a ese mago. Y dice que el gobernador, aparte de la doctrina, quedó impresionado. Qué interesante. Fíjense que dije gobernador. Miren, el evangelio, la misión de Dios es abarcar todos los estratos sociales, de influencia. Oh, sí. No para transformar este mundo. La iglesia no está llamada para transformar este mundo. La iglesia está llamada para evangelizar, pero si a través del evangelismo y vamos aceptando al Señor podemos hacer mejoras sustanciales en nuestras vidas, en nuestras familias, en la ciudad donde vivimos, en el país, por cierto que sí, por cierto que sí. Pero ¿cuándo se restaurarán todas las cosas? Lo repito, en el milenio, en la restauración, en la inauguración del reinado terrenal de Jesús. Así que lo que la iglesia no logre ahora, Jesús lo va a hacer después. Aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, lo otro que necesitamos es hermanos dispuestos, pues. Claro. ¿Qué sacamos con abrazar esta misión, con ofrendar, ser una iglesia multimillonaria? Tener el respaldo de Dios cuando no hay nadie en la iglesia que quiera salir. Bueno, Dios nos ha dado a varios hermanos. Dios nos ha dado a varias jovencitas. Pienso en una que está esperando que se den las circunstancias para volver a trabajar en Mozambique. Sí, estoy pensando en ti, querida hermana. Estoy orando por ti para que puedas, si es la voluntad de Dios, que puedas volver a trabajar entre los niños en Mozambique. Pero en esta oportunidad,
tenemos hermanos dispuestos. Sebastián y Pía, seguramente vamos a escuchar predicaciones de ellos, otros testimonios para darnos cuenta, wow, están dispuestos, se han rendido a la voluntad de Dios. Y lo otro que necesitamos para ser una iglesia misionera, porque de eso estoy hablando, transformarnos en una iglesia misionera donde, que, repito, abracemos el corazón de Dios, su misión, donde administremos mejor nuestras platas para poder ofrendar más a la misión, sí, y no solamente fuera del país, sino que la misión aquí en nuestra ciudad, en nuestro país. El apoyo irrestricto, necesario, fundamental del Espíritu Santo. Hermanos dispuestos. Pero hay un quinto elemento. Una película, el quinto elemento. Nada que ver con esa película. El quinto elemento es que podamos abrazar una oración intercesora. Una oración intercesora es más allá de orar: Dios, sáname, Dios, provéeme, Dios, ayúdame a cambiar la casa, Dios, ayúdame a cambiar el auto, Dios, yo, no, 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 no. Esta es una oración sin egoísmo. Es una oración que traspasa mi propia frontera. ¿Y cuánto es mi frontera? Serán 90 centímetros nomás. Es la oración que le dijo Dios a Ezequiel, que está buscando quién puede levantar un vallado, una pared. ¡Wow! La capacidad de la oración. Una pared de defensa. Puedes levantar un vallado para que otros sean salvos. Un vallado para que se terminen las injusticias. Un vallado donde lo imposible se hace posible en la voluntad de Dios. A eso te estamos invitando en esta mañana, en este septiembre. ¿Qué se necesita para tener una oración intercesora? Bueno, otra vez, abrazar el corazón de Dios, totalmente. Si en ti no hay amor por los perdidos, out. Sigamos orando por nosotros mismos nomás. Pero si en ti, en esta mañana, el Espíritu Santo está poniendo amor de Jesús en tu vida y comienzas a preocuparte con una insistencia por tus parientes inconversos, por tus vecinos inconversos, tus compañeros de trabajo, de estudio, tus contactos. Ya empezamos bien entonces. Sí, se necesita abrazar el corazón de Dios para ser una iglesia intercesora. ¿Qué más? Disposición. Tiempo, administrar mejor el tiempo, porque ¿quién tiene tiempo para orar hoy en día? Nadie. Bueno, Dios le regaló a la iglesia esta pandemia para que pueda tener más tiempo para orar. Deberás entonces priorizar. Sí, deberás aprender y también a sacrificarte. Ya, ok, no tienes tiempo, imposible. Bueno, tendrás que levantarte antes. Tendrás que acostarte antes, tendrás que levantarte a las 3 de la mañana, porque esta oración no es de un minuto. Esta oración es hasta cuándo, ya lo voy a decir. Necesitamos también otras cosas. Y para ello vamos a ir a Lucas. Yo les dije que las dos citas iban a ser en Ezequiel y en Lucas. Y lo otro que necesitamos es lo que Jesús enseña en esta parábola, en esta historia que él inventó. Y sabes, es una parábola no de comparación con el reino de Dios, porque así usó muchas veces las parábolas Jesús, comparando cómo sería, bueno, comparando poquitito a lo máximo que él puede ser. No, esta es atención, una parábola de contraste. Lucas 18, versículos 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia a mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta,
le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oh, aquí tenemos el arma. Aquí tenemos la herramienta. Aquí tenemos la puerta para enfrentar estos tiempos en que vivimos. Pero eso lo voy a decir en la conclusión. Volvamos a la necesidad de ser una iglesia intercesora. Fíjense en el ejemplo, en la historia que él inventa. No vayan a pensar entonces que el juez aquí es Dios, es el Padre, es el juez. Por favor, yo les dije que es una parábola de comparación. Dios en este caso es todo lo contrario a este juez. Terrible. Oigan, si en ese tiempo la ley de Dios defendía a los huérfanos, a los extranjeros y a las viudas en forma muy especial. Los jueces, los ancianos que gobernaban las ciudades, el reino mismo, tenían que defender que no haya ninguno que estuviese sufriendo injusticia, que no haya ninguno sufriendo opresión por otro que es más fuerte. Así que en este caso, este juez era perverso. Era muy conocido en el tiempo de Jesús que se podían sobornar. Era muy conocido que si tenían que ir a la ayuda civil, porque recuerden que en ese tiempo eran los ancianos judíos que atendían las situaciones del pueblo judío en el Imperio Romano. Así que este en realidad no es un judío, tiene que haber sido un extranjero, obviamente trabajando por el Imperio Romano. Y llegar a ese extremo, había que tener mucha plata en realidad. Y más encima, nos dice que no temía a Dios y no respetaba a las personas. ¡Qué juez más terrible! En la ley de Dios, él debería ser destituido totalmente, pero ahí estaba, enriqueciéndose, enriqueciéndose. O sea, esta mujer no tenía ninguna posibilidad de que defendieran su causa. Porque leyendo un poquitito, ustedes se dieron cuenta de que el juez no dijo que, pero si esta mujer está pidiendo algo que no le corresponde. Esta mujer está pidiendo algo que realmente si esto no le pertenece. Nos damos cuenta que el juez sabía muy bien que ella estaba pidiendo algo que le correspondía, que se le devolviese. No sabemos qué era. Tal vez estaba endeudada, no sé, tal vez querían quitarle las tierras, no lo sé. Pero se nota que el juez sabía que ella tenía la razón. Miren, en ese tiempo las viudas era el ejemplo del sector de la sociedad más vulnerable, más sacrificada, más necesitada. Oh, era muy típico que la sociedad judía se abusaba de las viudas. De hecho, uno de los mandamientos del apóstol Pablo es que como iglesia hoy tenemos que cuidar a las que verdaderamente son viudas, dice Pablo, aquellas que ya no desean volver a contraer matrimonio, sino que ahora quieren permanecer en su viudez para tal vez cuidar a sus nietos, a su familia y sobre todo enriquecer su vida con Dios y servirle. Así que aquí nos estamos enfrentando a lo que necesitamos para ser una iglesia intercesora. ¿Cuál fue la única arma
¿Qué fue lo único que tenía esta mujer que logró su cometido? Porque lo logró, ¿ah? El juez le hizo justicia. ¿Qué fue? Perseverancia, día tras día, día tras día, día tras día, a cada rato, a cada rato. Por algo él dice, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, oye, esta vieja viene ya todos los días, viene en la mañana, viene en la tarde, viene en la noche. Oye, el otro día vino en la madrugada. Y cuando dice acá, porque esta viuda me es molesta. Oh, sí, en castellano leemos entonces que él ya estaba como juez ricachón, injusto, que no temía a Dios ni tampoco respetaba a esta mujer. Esta mujer me es molesta. Es más que eso. Esta es una expresión en griego muy interesante, que cuando ya las diferencias se ponían complicadas, uno podía ser molestado, recibir un golpe, bueno, dice en el griego esto de molestar, varios golpes hasta que el ojo quede morado. Eso fue lo que dijo Jesús en esta historia inventada, en esta parábola. El juez dijo, no vaya a ser que ya empiece a golpearme y quede con el ojo morado. Esta mujer me va a molestar hasta ese grado. Eso significa, me es molesta. Parece que él empezó a tener miedo de su integridad física. Buena, porque bueno. Ella no usó violencia. Ella no usó los medios habituales. ¡Pancarta! ¡Saquen, saquen! ¿No es cierto? A este juez no usó ninguno de los medios conocidos hasta hoy. Cuando ella se vio que lo que por derecho le pertenecía no se le devolvía, ella persistió. El Señor desea que en tu oración privada, por tu propia sanidad, por tu provisión, por la iglesia, por tus parientes y ahora, para que podamos seguir evangelizando, ahora, para que podamos apoyar a Sebastián y Pía, Jesús necesita una iglesia que persevere en oración, que persista en oración. ¿Será eso de que, le vamos a doblegar el brazo de Dios? No, no se trata de eso. En el persistir, en el perseverar, me da la sensación a través de toda la Biblia cuando conozco el corazón de Dios que a Él le gusta que le demostremos, este tema me preocupa, este tema me interesa. De todos los recursos que yo pueda tener, no son suficientes, no valen la pena. El dinero, el tiempo, mi profesión, no. Aquí se necesita algo que solamente tú puedes dar, Dios. Sí. El bautismo con el Espíritu Santo solamente lo puede dar Dios. La sanidad sobrenatural solamente lo puede dar Dios. El abrir las puertas para que Sebastián y Pía puedan viajar solamente lo puede hacer Dios. Pero entonces como que él desea, al Paul le preocupa este tema. Al Paul le preocupa lo que está viviendo esta hermana en la iglesia. Miren ángeles, Jesús como persiste en interceder por él, en interceder por Sebastián y Pía. Parece que hay que demostrarle que tenemos un corazón sincero y unido al corazón, a la misión, al objetivo, al propósito de Dios. Recuerden lo que dijo Pedro en su primera carta, que Él nos salvó. Lo voy a leer literal porque aquí vamos a leer el propósito de Dios para la iglesia. Primera de Pedro 2, capítulo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Disfrutemos. No. Sí, bueno, disfrutamos también. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Pero si somos iglesia, somos su pueblo. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Sí,
Únete al propósito de Dios para la iglesia. Mientras no te estés uniendo al propósito de Dios para la iglesia, tu vida cristiana es un vaivén. Vivimos por el alma. Sí, pues, carnales. Un día amo al Señor, otro día amo al mundo. No, 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 no. Unámonos al corazón de Dios y tengamos una oración intercesora, abrazando el corazón de Dios, dispuestos, buscar más tiempo y abrazar lo que tenía esta viuda. La persistencia, la paciencia. Ya les he hablado de la paciencia romana. Ellos cuando invadían, conquistaban un pueblo, esa ciudad fortificada, con muros altos, por muy fuerte que fuera, los romanos tenían esa paciencia. Sabemos que tarde o temprano les vamos a conquistar. ¡Wow! Es el concepto de paciencia que usa Pablo para nosotros, la iglesia de Dios. Tener no las armas y el espíritu del Imperio Romano. Hemos descubierto los jueves que eso pertenece al gobierno humano, ¿no es cierto? Pero va a ser derribado por Jesús, aleluya, cuando Él, otra vez. Es que me fascina pensar en el milenio, me fascina pensar que toda injusticia, hambre va a terminar, toda guerra va a terminar. Hoy como anhelo ese día. Pero si tú anhelas como yo ese día, el regreso de Cristo por su iglesia y luego su reinado terrenal, todo el que ame su regreso tiene que amar el corazón de Dios y tiene que amar la misión de Dios. Sí, sí. Bien, tengamos esa paciencia romana. Pasen los meses, pasen los años, sabemos que Dios va a conquistar. Sí, 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 sí. Tengamos esa fe de esta mujer. Ella sabía que lo iba a lograr. Ahora no significa tener fe en nosotros mismos. Jesús dijo, tened fe solamente en Dios, dijo, solamente en Dios. Usualmente las viudas en la historia de los judíos, ¿no es cierto? Como yo les dije, empezaban entonces a atender a su familia, pero sobre todo a servir a Dios. Esa viuda, un ejemplo que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es Lucas mismo. Lucas la menciona cuando nace Jesús. Esta viuda que, me estoy recordando, que su viudez fue décadas. Ella era joven cuando perdió a su marido. Y Lucas relata que a través de todas esas décadas, ella estaba en el templo orando para que el Mesías pudiese aparecer. Y cuando la mamá, el papá de Jesús, ¿no es cierto?, están en Jerusalén, ella ve al niño. ¡Oh! ¡Aleluya! Ella estaba llena del Espíritu Santo. Viudas llenas del Espíritu Santo. Nuestra iglesia sería muy distinta, con viudas llenas del Espíritu Santo. Bueno, casadas, solteros, todos nosotros en todo caso. Sí, tengamos esta fe. Es una fe no conformista. No es una fe fatalista. Ok, Señor, yo oro por sanidad, por mi cónyuge, pero en el fondo estamos pensando, capaz que no sea la voluntad de Dios. No, si en realidad tengo que acostumbrarme a esta enfermedad. No, si en realidad no hay nada que hacer. Ya le he pedido hartos meses y no, sí. Conoce más a Dios. Conoce todo lo que Él puede hacer. Tal vez esto mismo te está pasando a ti. Que dejaste de pedir por el Espíritu Santo, que dejaste de buscar el bautismo con el Espíritu Santo y con esa primera evidencia de hablar en lenguas. No, esto no es para mí. No, sí, ya muchos ya no son bautizados hoy en día. Conozco otras denominaciones que son mucho más grandes que nosotros. No, ten una fe perseverante, ten una fe ciega de que Dios cambia lo imposible. Fue eso lo que Jesús les dijo cuando el joven rico se retiró triste a su casa por no rendir su vida a Jesús. Entonces Jesús dice, es muy difícil que los que confían en sus riquezas sean salvos.
Entonces Pedro se espanta. Oigan, es el mismo capítulo 18, así que tarea para la casa. Ahora en la tarde, lean todo el capítulo 18 de Lucas. Y sí, los discípulos quedaron espantados. ¿Quién podrá ser salvo entonces? Dijo Pedro. Y Jesús dice, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Miren la fe que tenía. Ten fe de que Dios hoy puede hacer cambios en las injusticias, en la tasa tan alta de, de... se me fue la palabra. Perdónenme. Cuando hay trabajo, hay trabajo. Y cuando no hay trabajo, cesantía. Ahí está. Tan alto, con las cifras tan altas de cesantía. No, es imposible que yo, que mi papá, que la familia de mis vecinos obtengan trabajo. Es lo que tus ojos ven. En marzo, perdón, en enero, cuando se veía venir que la pandemia iba a arrasar también con nuestro país y con nuestra iglesia. En marzo, en el retiro de pastores en Pichidegua, cuando decidimos, ¿se acuerdan ese domingo cuando os enviamos un video donde ya no íbamos a tener reuniones presenciales? Recuerdo muy bien. Vino a nuestra mente la bodega de ayuda social del templo central, chiquitita, 2x2, un metro y medio por un metro y medio más o menos, ¿no es cierto? Chiquitita. Se pensó en esa bodega, se pensó en los 300.000 pesos en que vamos comprando todos los meses y vamos apoyando. Pero Dios puso en nuestro corazón lo que ocurrió con la multiplicación de los panes y de los peces. Comió más de 20.000 personas y sobró para los propios apóstoles, para Jesús mismo, sobró para el muchacho. ¿Cómo se habrá sentido la mamá cuando envió 5 panes y 2 peces? Y el cabro, ¿no es cierto? Tal vez llegó con 15 panes, con 25 pescados. Tal vez la mamá estaba ahí presente, no lo sé. Oigan, Dios nos ha multiplicado. Esos 300.000 los multiplicó. A ver, soy malo para las matemáticas. Estamos más allá del 1,5 millones. Tal vez quedo corto. Toda la ayuda social en cosas, en ropa, en muebles. Dios ha multiplicado las platas, que no son platas, son ofrendas que han subido como un perfume, tu diezmo, la ofrenda para la ayuda social, ahora seguramente las ofrendas directas para Sebastián y Pía. Él sabe qué hacer con ese billete, él sabe hacer con esas transferencias. Algunos han transferido y me dicen, es tan poquitito. No, cuando lo damos con un corazón limpio, con un corazón amoroso, Dios multiplica, nos ha multiplicado. Lo que para nosotros era tan imposible. ¿Cómo vamos ahora a apoyar a hermanos de la iglesia para que no pasen hambre, por lo menos que tengan lo básico? Porque en la iglesia primitiva no había ningún necesitado, porque toda la iglesia se ponía en apoyo a los hermanos. Así que hay ejemplo tras ejemplos. Hay 2 hermanas acá en Peñalolén, punto para allá, hacia el norte, porque tengo la cordillera aquí. Cada vez que ustedes me ven que yo veo hacia la ventana es que tengo la cordillera ahí. Una hermana mayor con cáncer aquí. Tremenda aflicción, hartos años. Su hija, su propia hija, con leucemia. Ya hospitalizada con irradiación varias veces. No recuerdo si la mamita, ¿no es cierto?, fue operada. Parece que sí, no recuerdo bien, pero volvió el cáncer. Tuvo cáncer de mamas también. La iglesia muy afligida. No se veía por dónde. Así como la viuda y el juez injusto. Una pared impenetrable. No, aquí no hay nada que hacer. ¿Para qué molestarte? No creo que tú te acuerdes de nosotros, Dios. Dios se acordó. Sí, pasaron varios meses, porque aquí Jesús dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles?
Ya tal vez no va a responder cuando tú quieres y como tú quieres. Pero Él es perfecto en su voluntad. Él va a llegar en el momento preciso, con la solución y la respuesta precisa, que tú digas, esto no fue obra mía, esto no fue obra a mis capacidades, esto no fue obra a que pude invertir bien, esto fue obra de Dios. Las dos hermanas que he mencionado, cero cáncer. ¿Me escucharon? Cero cáncer. ¿Les estoy contando un testimonio de 100 años atrás? No. Hace par de semanas atrás, no les exagero. Dios sigue igual. Dios sigue vigente. Y quiere conocer tu corazón, quiere conocer cuál es tu petición. No te canses de esperar en Él, no te canses de pedirle. Oh, no es que le vayamos no es que le vayamos, no es que vayamos a recibir respuesta por cansancio. Vamos a recibir respuesta porque Él vio que somos perseverantes y que confiamos en Él. ¿Se fijaron que leí mal al profeta Ezequiel? ¿Cuántos de ustedes saltaron allí en su sofá, en el comedor o donde sea que estés viendo este video, esta predicación? ¿Alguno de ustedes se molestó conmigo que leí mal? No leí mal, leí a propósito mal. Sí, pues, ¿cuál fue la frase que me faltó? La dejo para ahora. Vuelvo a leer el versículo 29. Estábamos en Ezequiel 22, ¿se acuerdan? El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. La misma realidad que hoy. Y busqué, dijo Dios, entre ellos hombre, mujer, una iglesia, hijos míos, que hiciese vallado en oración. Cuando tú oras, te involucras en la obra de Dios. Cuando tú oras con persistencia, cuando tú oras con fe, cuando tú oras con abrazando la misión de Dios, que otros sean alcanzados y en este aspecto al país donde quieren llegar Sebastián y Pía, te involucras automáticamente, es como que te encarnas como un misionero en ese país. Levantar vallado, una pared enorme, donde el reino siga avanzando cuando la iglesia no ora. Las fuerzas demoníacas avanzan. La idolatría hace pedazo a la gente. Pero cuando la iglesia se arrodilla e intercede por la humanidad, e intercede por aspectos específicos, empieza a levantar el vallado y el reino de Dios, su dominio empieza a avanzar y a conquistar más almas. ¿Será capaz de conquistar ciudades todavía? Yo lo creo, yo lo creo. Eso es levantar vallado. Y dice, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruya. Y aquí viene la frase que no leí. Porque ustedes que conocen Biblia, o tal vez primera vez que leí estos versículos y te diste cuenta de la frase que no leí. Es triste la frase, ¿eh? De hecho, es una de las frases que yo menos leo. Cuando leo toda la Biblia, esa frase la paso rápido, porque es muy triste, es muy triste. ¿Qué dice? Y no lo hallé. Por tanto, el 31 que no lo habíamos leído, derramaré sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Esto fue escrito cuántos años antes, ¿no es cierto? De la venida del Señor. Estamos hablando de unos más o menos 500 años, ¿no es cierto? Sigue vigente. Dios está buscando miembros de iglesia, hijos suyos, hermanos menores de Cristo, ¿sí? Está buscando en nuestra iglesia quien quiere levantar vallado, quien quiere ponerse en la brecha. Dios está buscando a alguien que interceda por Sebastián y Pía. Dios está buscando que alguien interceda por nuestros hermanos que no tienen trabajo,
por nuestros hermanos extranjeros que están complicados con sus viviendas. Y no solamente los extranjeros, tenemos familias nacionales con mucho drama habitacional. ¿Lo sabías? No son solamente nuestros hermanos extranjeros. Tengo una situación acá que estamos orando, no lo puedo decir por respeto, ¿no es cierto?, a la familia que estoy pensando. Triste, triste, triste cómo viven. ¿Se podrá hacer algo? ¿Se podrá cambiar? Y la dificultad, ¿se podrá transformar una situación complicada en una linda respuesta? Persevera en oración. Sí, créele en el Señor. Tómate tu tiempo. Seamos una iglesia misionera. Oh, y veamos entonces con nuestros propios ojos cómo Dios empieza a avanzar con su reino y restaura familias y restaura situaciones y concede respuestas materiales y concederá que Sebastián y Pía, aleluya, viajen a ese país y sean de bendición, de salvación y de edificación. Hay una pequeña comparación en esta parábola. Yo le dije que era una parábola de contraste. El juez aquí, Dios es totalmente distinto. Pero hay una comparación. Jesús compara su iglesia, a ti y a mí, como a la viuda. ¿Lo sabías? Sí, la viuda aquí en realidad se compara y es o somos nosotros. Así estamos enfrentando esta vida. Así estamos enfrentando la misión de Dios. Como si tuviéramos un juez de este calibre, ¿no es cierto? Esta viuda lo logró. La iglesia, mientras esté aquí en la tierra, va a lograr los objetivos que Dios se ha trazado para la humanidad y para este tiempo. Dios sigue obrando, Dios sigue teniendo planes con este mundo. Mientras estemos en la iglesia, mientras estemos aquí en la tierra, Él sigue creando situaciones para evangelizar. Él sigue creando situaciones para que haya sanidad en los cuerpos. Sí, aleluya, aleluya. Iglesia, Dios te quiere volver a sorprender. Que Dios te bendiga. Amén.